Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, profesora. El día de hoy, el grupo número 3 les hablará sobre el convenio de Kioto para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. Siguiente, por favor. Antecedentes del convenio de Kioto. Durante las entreguerras surgieron nuevas preocupaciones. Con ello lograron que la Cámara Internacional de Comercio en 1923 considere necesario promulgar la Convención Internacional para la Simplificación de las Formalidades Aduaneras y de otra índole. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, nace la CAP, permitiendo avanzar considerablemente ciertas materias sobre el aforo aduanero, obstáculos técnicos, valor de aduanas de las mercancías, entre otras. Por otro lado, es en 1952 donde se crea el Consejo de Cooperación Aduanera, hoy en día conocido como la Organización Mundial de Aduanas, OMA, una organización intergubernamental que busca aumentar la eficiencia y efectividad de las administraciones aduaneras. El Convenio de Kioto tuvo sus inicios mediante la participación de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. En el año 1969 expuso de manera formal analizar y preparar un instrumento internacional acerca de la armonización de las técnicas aduaneras. El proyecto se presentó el 18 de mayo de 1973, bajo el marco del 41º y 42º periodo de las sesiones del Consejo celebrado en Kioto, Japón, en el cual fue aprobado bajo la denominación Convención Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros y que entró en vigencia el 25 de septiembre de 1974. Corte. El Convenio de Kioto revisado es un instrumento internacional que está dirigido a presentar diversas disposiciones que los países pueden aplicar en sus legislaciones nacionales. Tiene como objetivo facilitar el comercio armonizando y simplificando los procedimientos y las prácticas aduaneras, el cual a la vez proporciona estándares y prácticas recomendadas mediante principios uniformes, que hacen posible establecer procedimientos aduaneros más sencillos, previsibles y con un control aduanero más eficaz. El convenio está conformado por lo que es el cuerpo principal y un anexo general, los cuales son obligatorios para adherirse al convenio. Posteriormente tiene 10 anexos específicos. Uno de los cambios significativos que se dio es precisamente en su nueva estructura. El secretario general de la OMA es el depositario del convenio, y este es administrado por el Comité de Administración, cuyos miembros son las partes contratantes. Cabe resaltar que el convenio Kyoto revisado cuenta con 116 partes contratantes. Cuando un país decide adherirse, está inmerso a beneficios como la reducción de tiempos, la atracción de inversiones, una adecuada asistencia técnica y el incremento de la recaudación. Siguiente. En cuanto al glosario de términos, expondré las definiciones desconocidas a criterio personal. Como primer punto está la norma transitoria, que esta es propia del anexo general y se caracteriza por ser de plazo prolongado. Luego las directivas, que son las explicaciones que hacen posible el entendimiento de las mejores prácticas y se expresan mediante ejemplos para que se puedan implementar con mayor facilidad. Luego está el Comité Técnico Permanente, que este es parte del Consejo, el mismo que fue constituido en virtud del convenio. La Unión Aduanera o Económica se constituye e integra por los Estados con el fin de obtener decisiones en base a sus procedimientos de carácter interno, ya sea para firmar, ratificar o adherir al convenio en cuestión. Control por auditoría es donde aduana verifica la autenticidad de las diversas declaraciones e información comercial. Desaduanamiento son todas las formalidades aduaneras que se deben llevar a cabo para que la mercancía pueda ser sometida a un régimen aduanero. La fecha de vencimiento es en donde se deben pagar los derechos e impuestos. La omisión es la falta de respuesta mediante un acto o resolución ante un acto debidamente presentado. Siguiente. Antecedentes básicos del convenio. En el año 1947 surge a través de la Carta de las Naciones Unidas y también nace lo que es la GATT, ahora conocido como la Organización Mundial del Comercio. Seguidamente, en el año 1952 es que se crea lo que es el Consejo de Cooperación, conocido actualmente como la Organización Mundial de las Aduanas, que es el que crea este convenio. Y en el año 1973, el 18 de mayo, se llega a firmar este acuerdo, entrando en vigor en el año 1974, el cual tiene una autentificación del texto, lo que es en inglés y en francés. Asimismo, cabe recalcar que el Perú se adhirió a este convenio por medio de la Comunidad Andina con la decisión 671, el cual fue adecuado a lo que es la legislación comunitaria y lo que es la nacional, en la ley aprobada del decreto legislativo 1075, el cual facilita lo que es el comercio por medio de los regímenes y el anexo general de este convenio. La adhesión de este convenio es abierta, lo cual
da facilidad a cualquiera de las partes contratantes para que puedan adherirse. Llega este convenio a ser un gran instrumento internacional para varios países para que pueda existir lo que es la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. Asimismo, también hubo una revisión, un protocolo de enmienda que fue hecho en el 1999 y ahora fue aprobado el 2006, lo que es ahora conocido como el Convenio de Kioto revisado. A continuación explicaré la estructura del acuerdo analizado, el cual está a cargo de mi persona, Ángeles Pajomera Noca. Bueno, como ya se sabe, el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros está compuesto por lo que es un cuerpo, anexos generales y anexos específicos. El cuerpo consta de un total de 5 capítulos, el cual contiene unos 20 artículos en total. Los artículos están relacionados a lo que es la parte jurídica del convenio. Ahora, los capítulos serían los siguientes, que debería ser el capítulo 1, que cual contiene solo un artículo, que son las definiciones, que se tocan como la norma transitoria, directivas y entre otras definiciones más. El capítulo 2 es el ámbito y estructura. En ese capítulo hay un total de 4 artículos. En el capítulo 3 está lo que es la gestión del convenio. En este capítulo se tocan 2 artículos, se explican 2 artículos como el artículo 6, que es el comité de gestión, y el artículo 7. En el capítulo 4 es la parte contratante. En este capítulo es el que tiene más artículos, que vendrían a ser un total de 10 artículos, los cuales serían el artículo 8, que es la ratificación del convenio, el artículo 9, el 10, la aplicación del convenio, el artículo 11, 12, el 13, que es la implementación de las disposiciones, el artículo 14, que son las soluciones de disputas, el artículo 15, que son las enmiendas al convenio, el artículo 16 y el artículo 17. En el capítulo 4 ya son los que son las disposiciones finales. En ese capítulo se tocan lo que son 3 artículos, los cuales serían el artículo 18, que es la entrada en vigencia del convenio, el artículo 19 y el artículo 20, que es la inscripción de los textos auténticos. Ahora, por otra parte tenemos los que vendrían a ser los anexos generales. Los anexos generales, estas constan de un total de 10 capítulos, que son acerca de las normas transitorias y cada uno contiene sus respectivas directivas, los cuales son los principios generales, definiciones, formalidades de desaduanamiento, otras formalidades aduaneras, derechos e impuestos, garantía, control aduanero, aplicación de la tecnología de la información, relaciones entre la aduana y terceros, información y resoluciones de reglamentos previstos por la aduana, y por último son los recursos de apelación en materia aduanera. Por último tenemos lo que son los anexos específicos, que constan un total de 10 anexos. Es posible también para estos anexos específicos poder adherirse a un anexo por completo o a uno o a varios anexos. Ahora, para la adhesión de estos anexos específicos es opcional y puede realizarse tras la adhesión del cuerpo y del anexo general. Los anexos específicos vendrían a ser los siguientes, ¿no? El anexo A, que es la llegada de las mercancías al territorio aduanero, el anexo B, que es la importación, el anexo C, que es la exportación, el anexo D, que son los depósitos aduaneros, el anexo E, F, el anexo G, el anexo H, que vienen a ser las infracciones, el anexo J, que son los regímenes especiales, y el anexo K, que vendría a ser el origen. A continuación explicaré el punto número 4, numeral 1, identificación y análisis de la aplicación de la Convención de Viena en el acuerdo analizado. En este caso, el Convenio de Kioto. Como se puede ver, mi compañero de trabajo, junto con mi persona, hemos realizado un organizador visual en el cual hemos colocado los artículos del Convenio de Kioto junto con los artículos identificados en la Convención de Viena. El primer artículo relevante donde se nota la aplicación del Convenio de Viena es el artículo 8, que estipula que todo miembro del Consejo, Organización de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados podrán convertirse en parte contratante del presente convenio, ya sea suscribiendo este sin reserva de ratificación o presentando un instrumento de ratificación o bien adhiriéndose al mismo. De igual manera, se menciona que al momento de firmar, ratificar o adherir, se debe especificar qué anexo específico o qué capítulo se acepta y se deberá notificar al depositario. Por otro lado, del Convenio de Viena, el artículo 82, con el nombre de ratificación,
afirma que la Convención está sujeta a ratificación, donde los instrumentos de ratificación son depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Asimismo, otro artículo identificado en la forma de consentimiento es el artículo 11 de la Convención de Viena, en la cual se menciona que una de ellas es la ratificación, la cual es profundizada en el artículo 14, llamado consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación. Continuando, en el artículo 9, ubicado en la misma línea del anterior artículo 8, con el nombre de ratificación del convenio, se conviene una serie de obligaciones a las partes contratantes divididas en dos incisos, siendo la primera que en caso de ratificación al convenio de Kioto, toda parte contratante quedará obligada a toda enmienda ejecutada al presente convenio, incluyendo las del anexo general, y que a su vez quedará obligada a las normas y prácticas recomendadas de los anexos específicos y o capítulos, en caso se haga una reserva de los ya mencionados. Por otra parte, en el artículo 26, Pacta sunt servanda de la Convención de Viena, avala que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, lo que hace referencia al español a que lo pactado obliga. En el artículo 12, aceptación de las disposiciones y reservas del Convenio de Kioto, estipula que una parte contratante puede reservar uno o más anexos específicos y capítulos. No obstante, las partes contratantes podrán retirar las reservas, ya sea de forma completa o parcialmente, en cualquier momento. En relación a lo mencionado, el artículo 20, aceptación de las reservas y objeción a las reservas, se establece que una reserva no exigirá la aceptación posterior de las demás partes contratantes. De igual forma, una reserva será aceptada por un Estado cuando éste no haya formulado ninguna objeción dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que hayan recibido la notificación de la reserva o bien en la fecha en que se haya manifestado su consentimiento. En esta misma línea, el artículo 22, retiro de las reservas y de las objeciones a las reservas del Convenio de Viena, menciona que una reserva podrá ser retirada en cualquier momento sin tener que exigir el consentimiento del Estado, y de igual forma una objeción a una reserva podrá ser retirada en cualquier momento. Respecto al artículo 14, solución de disputas del Convenio de Kioto, toda discrepancia entre las partes contratantes tendrá que ser resuelta por negociaciones directas entre ellas mismas, y en caso no se resuelva, el comité de gestión tendrá que examinar y formular recomendaciones para dar solución al problema. Este tema también se refleja en la Convención de Viena, en el artículo 75, caso de un Estado agresor. Por este se entiende que las disposiciones de la Convención no podrán ir en contra de las obligaciones de las medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la agresión de tal Estado. Y según el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, llamada determinación de la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, estipula que el Consejo de Seguridad tiene que determinar la existencia de algún acto de agresión, ya sea como conflictos entre estados o a nivel regional, entre otros. De acuerdo a ello, se tomarán medidas provisionales a fin de evitar que una situación se agrave y así mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Gracias. A continuación, mi persona Herbert Girón expondrá la segunda parte de identificación y análisis de la aplicación de la Convención de Viena en el Convenio de Kioto. En primer lugar, dentro del Convenio de Kioto tenemos el artículo 15, enmiendas al convenio. Respecto al párrafo 2, este artículo concilia que las enmiendas del cuerpo del convenio entren en vigencia 12 meses después de los instrumentos de aceptación, por el lado de las partes contratantes que estaban presentes en el momento de las recomendaciones de las enmiendas. Además, respecto al párrafo 3, se conoce que toda enmienda al anexo general o anexos específicos o capítulos
solo se considerará aceptada después de 6 meses de la fecha de su comunicación a las partes contratantes. Asimismo, hemos ubicado en la Convención de Viena la existencia de 2 artículos referidos a la enmienda, ubicados en la parte 4, enmienda y modificación de los tratados. Estos son el artículo 39, norma general concerniente a las enmiendas de los tratados, y el artículo 40, enmiendas de los tratados multilaterales. El primer artículo estipula que un tratado puede ser enmendado si ambas partes así lo han acordado, y el segundo se refiere a que ante una propuesta de enmienda se regirá que los estados contratantes han de ser notificados y tendrán derecho a participar de la decisión de adopción, negociación y celebración. Otro artículo relevante es el artículo 18 del Convenio de Kioto, entrada en vigencia del convenio. Este artículo declara que la entrada en vigencia se dará 3 meses luego de que las entidades hayan suscrito el convenio sin reserva de ratificación, o sea por el depósito de ese instrumento de ratificación o adhesión. A diferencia de Viena, que en el artículo 84, entrada en vigor, establece que la fecha de entrada de la convención será el 30º día, es decir, 30 días a partir de la fecha en la que se haya depositado el instrumento de ratificación o de adhesión. Por otro lado, en el caso de las partes contratantes, la entrada en vigor en el caso del Convenio de Kioto será 3 meses después de haberse convertido en parte contratante, tomando en cuenta el artículo 8, ratificación del convenio. Del mismo modo, la entrada en vigencia de la Convención de Viena para cada Estado será el 30º día luego de la fecha en la que cada Estado se haya ratificado o adherido a la Convención, depositando el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión. Por otro lado, hemos considerado relevante el artículo 19, que pertenece a la línea de entrada en vigencia, cuyo numeral 2 sostiene cuáles son los deberes del depositario, explicados a través de 5 incisos, siendo algunas de las principales el recibir y mantener en cuestión los textos originales, preparar copias certificadas de los textos originales y a su vez transmitirlas a las respectivas partes contratantes y miembros del Consejo, entre otras más. De igual forma, el convenio viene en la sección 7, depositarios, notificaciones, correcciones y registro, específicamente en los artículos 76 y 77, se abarca quienes pueden ser calificados como depositarios de los tratados, que la función del depositario es de carácter internacional y en relación a las funciones se halla una gran similitud con las funciones del depositario del Convenio de Kioto, ya que este también se encargará de, sea por ejemplo, custodiar el texto original del tratado, extender copias certificadas, entre otras más. Ya para finalizar, este último artículo del Cuerpo de Kioto da a conocer que el presente convenio será inscrito en la Secretaría de las Naciones Unidas, ante el Secretario General del Consejo, donde los signatarios han de haber estampado sus firmas para la suscripción del presente convenio, siendo la celebración del Convenio de Kioto el día 18 de mayo de 1973, en 2 idiomas, inglés y francés, considerando ambos textos auténticos. En relación a este articulado, la Convención de Viena en el artículo 10, autenticación del texto, establece que un texto es auténtico y definitivo mediante el procedimiento que se prescribe en él, o que convengan los estados que hayan participado en su elaboración. Y en caso falte este procedimiento, mediante la firma ad referendum o la rúbrica brindada por los representantes de los estados parte. Por otro lado, el artículo 85, textos auténticos, afirma que los textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igual de auténticos, depositados en el poder del Secretario General de las Naciones Unidas, a diferencia del Convenio de Kioto que es depositado ante el Secretario General del Consejo. Hasta aquí mi presentación. Gracias. Bueno, a continuación explicaré acerca de lo que es las normas especiales para la calificación y certificación del origen de las mercancías. Esta vendría a ser lo que es la decisión 416. Bueno, según lo que es el Acuerdo Comercial de la Comunidad Andina, esto se aplica al comercio en el mercado ampliado de los países miembros de la Comunidad Andina, es decir, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela. Estos tienen como objetivos y fin que las mercancías sean calificadas y sean certificadas en el origen de las mercancías prendidas en la Andina, así como también quieren realizar lo que es la liberación de los gravámenes y restricciones a la importación. Asimismo, también quieren tomar otras normas o disposiciones que requieren de la calificación del origen de las mercancías. Por consiguiente, tenemos lo que es, a qué principios y condiciones se están basando. En primer lugar, buscan lo que es constituir un instrumento dinámico para el desarrollo de la subregión
que estén adecuadas al avance económico y tecnológico. También buscan lo que es propiciar las condiciones equitativas de competencia y facilitar lo que es la consecución de los objetivos del acuerdo. Por último, también quieren constituir lo que son los obstáculos para el aprovechamiento de las ventajas del acuerdo. Identificación y análisis de la aplicación del acuerdo analizado en los acuerdos comerciales suscritos con el Perú. En este caso, nuestro acuerdo a tratar es la Comunidad Andina, o también conocida como CAN. En los textos de este acuerdo existen puntos que se trató dentro de estas decisiones. Uno de ellos es el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Dentro de los textos de la Comunidad Andina, específicamente en la decisión 472, el objetivo de la creación de este tribunal es dar las facilidades para el conocimiento, difusión y aplicación de las normas que rigen al funcionamiento del tribunal. Para poder tomar una de estas decisiones, la Comunidad Andina toma como referencia a los artículos del Convenio de Kioto, ya que en su capítulo 3, que lleva como título Gestión del Convenio, en este nos habla sobre crear un comité de gestión para que éste pueda analizar la implementación y el cumplimiento del convenio. En esta decisión, los gobiernos de los países miembros de la CAN, considerando que la integración económica latinoamericana con el propósito de desarrollo económico y social, este debe llevarse a cabo, ya que con este se puede lograr la mejora de cada país miembro. Tomando en cuenta que se debe garantizar el cumplimiento de los compromisos, es por esto que se decide conformar un organismo jurídico que haga cumplir los derechos y obligaciones del convenio, ya que sin este no habría un ente supervisor que vele por las buenas prácticas del comercio. Siguiente, por favor. Otro punto a tratar dentro de la CAN es el Acuerdo de Integración Subregional Andino. Primero, para poder analizar tenemos que ver el capítulo 2 del Convenio de Kioto, que tiene como título Ámbito del Convenio en el artículo 2 y 3. El primero nos habla de que cada país miembro se debe comprometer a la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. Con esto, nos quiere decir que las partes contratantes, al aceptar este convenio, se sujetan a cumplir las decisiones que conlleve tomando como sus normas transitorias, entre otras. También se menciona que para las partes contratantes no debe haber ningún impedimento para poder otorgar más beneficios de los que ya se ha pactado dentro de los textos del convenio. Pero, pese a esto, a tener de todas las facilidades, estas no pueden ser un impedimento para que se pueda aplicar la legislación nacional con respecto a mercancías prohibidas o ciertamente limitadas a las mercancías que estén sujetas al control aduanero. La Comunidad Andina adopta estos textos del Convenio de Kioto en su primer capítulo en el artículo 1, artículo 2 y el artículo 3, con el fin de que se logre la integración económica. En el artículo 1 nos dice que la Comunidad Andina tiene como fin el promover el desarrollo de los países miembros. Esto lo van a lograr mediante la integración y cooperación económica y social. También tienen como fin consolidar un mercado común. Y para lograr esto, el convenio va a facilitar la intervención en el proceso de la integración. En el artículo 2 nos habla sobre el desarrollo equilibrado y armónico que dirige a una distribución igualitaria de los beneficios para la integración entre los países miembros. Esto para poder reducir las diferencias que puede haber entre las distintas partes contratantes. En el artículo 3 nos habla sobre los mecanismos que van a ser clave para poder alcanzar los objetivos del acuerdo. Entre estos podemos encontrar que se debe profundizar la integración de los bloques económicos regionales. Y otro punto es que de manera gradual se debe lograr la armonización de las políticas económicas y sociales. Y por último, se puede resaltar que uno de los puntos más importantes es que se toca en el artículo 3, ya que en la decisión 563 es lograr un arancel externo común, con el fin de que se pueda lograr abrirse a más mercados.
Ya. Legislación supranacional. La legislación supranacional es un sistema político que cubre su obligación para que pueda ser aplicado a la legislación nacional. El Convenio de Kioto es un convenio estructurado, un instrumento para lo que es el comercio internacional. Es por ello que la Organización Mundial de Aduanas ha creado este convenio con el fin de simplificar y armonizar los regímenes aduaneros. También existen los observadores que tenemos dentro del convenio, que tenemos la ONU, las Naciones Unidas, el cual se encarga global de facilitar lo que es el comercio. La Organización Mundial del Comercio, tenemos la BM, el Banco Mundial, el cual es especializado todo lo que es inversiones y con la economía. El FMI, el cual nos ayuda a lo que es la estabilidad financiera. El Cámara de Comercio Internacional, que nos ayuda a lo que es el comercio de manera global. Así también tenemos lo que es nuestro marco jurídico, el cual en el artículo 12 nos dice que todas las partes contratantes se adhieren de manera automática a lo que es el anexo general. Las partes contratantes deben cumplir lo que es el anexo general, lo cual tenemos las formalidades aduaneras, el control aduanero, lo que es la garantía. En cada parte, por ejemplo, en la aplicación de la tecnología, que ya se lleva ahora en lo que es la legislación nacional por medios electrónicos, que se lleva, relación entre aduana y terceros, cuando un declarante puede utilizar eso como tercera persona, la información de resolución y fallos, y lo que son los recursos aduaneros. Cada anexo general permite a la legislación aduanera colocar lo que son sus plazos, sus tasas, de acuerdo a cada país, ¿no? Tiene su potestad la legislación nacional en este caso. En la decisión 671 es que la comunidad andina se adhiere por medio de la legislación del decreto legislativo del día 53. Tenemos en el anexo específico lo que son las importaciones y exportaciones, como el perfeccionamiento, que tenemos que es el activo y el pasivo, el cual da unas pautas con el fin de tener una simplificación y armonización con todos los países, que tengan un mismo habla al tener entre varios países. La admisión temporal en lo que es el tránsito, las infracciones, también nos habla de las infracciones, los depósitos aduaneros y las zonas francas. Asimismo, cabe recalcar de que la legislación comunitaria y nacional se ha adherido a este convenio, el cual ha ayudado mucho a que pueda haber una armonización con todos los regímenes aduaneros. Caso práctico, exportación. La empresa Café Mundo en Villarrica ha ganado por tercer año consecutivo un contrato para poder exportar el supermercado Santa María, ubicado en Ecuador. La empresa Oxapampina exportará 14.000 bolsas de 220 gramos de café extra, ofreciéndoles un café que se ajusta de manera única a las necesidades del mercado ecuatoriano. Cabe mencionar que el café de Villarrica desde el año 2010 cuenta con la denominación de origen otorgado por el Indecopi. La denominación de origen identifica los productos con características especiales debido a la zona de producción y de los procedimientos de elaboración. Para efectos de entender correctamente la definición y los alcances en lo que se refiere a la exportación definitiva, que es el despacho aduanero que se va a utilizar, se debe emplear la Ley General de Aduanas, la misma que se adapta al Convenio de Kioto revisado, específicamente en anexos específicos y en el DESPA PG02, mediante la cual se expresa que la exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Tanto como Perú y Ecuador son miembros de la Comunidad Andina,
Se establecen normas especiales para la clasificación y certificación del origen de las mercancías. En la decisión 416, donde se establecen las normas especiales para la clasificación y certificación de origen de las mercancías. La partida arancelaria negociada se puede identificar que es el café orgánico de Villarrica y se encuentra en la subpartida nacional 0901119000. Asimismo, el tratamiento arancelario de la subpartida nacional cuenta con un porcentaje liberado del 100%, es decir, que la mercancía al ingresar al territorio ecuatoriano no tendrá que pagar el arancel aduanero. Para considerar la mercancía originaria, tiene que ser elaborada en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. En este caso, el café es elaborado en Perú y sí es una mercancía originaria. Para poder acreditar la condición originaria, se requiere el certificado de origen. Este documento se debe presentar de acuerdo a lo establecido al artículo 14 de la decisión 416. Deberá ser emitido en el formato establecido en el acuerdo número 25 del Comité de Representantes de la LAD. Asimismo, puede ser emitido por la entidad habilitada del país de origen de las mercancías. También hay que añadir que el plazo de vigencia del certificado de origen es solamente de 180 días, contando a partir de la fecha de su emisión. Y en relación con la expedición directa, descrita en el Acuerdo de la Comunidad Andina, establece que se debe cumplir con la obligación de ser transportadas únicamente a través del territorio de la subregión, en este caso, Ecuador. En este caso, se va a utilizar por vía marítima desde el puerto de Callao hasta el puerto de Guayaquil. En este caso también, el Incoterm negociado por el contrato entre el Supermercado Santa María y el café en Villarrica es EFOP, donde las responsabilidades del exportador serán solamente que la mercancía esté encima del buque. Siguiente, por favor. Para el caso aplicativo de importación, se empleará a la empresa Café Mountain Villarrica, que obtuvo por tercera vez un contrato para exportar al Supermercado Santa María ubicado en el país Ecuador. Pero para poder realizar un correcto proceso del producto es necesario que importen una máquina para la clasificación del café, la cual se realiza del país de Colombia. Los beneficios de esta importación será la reducción de los riesgos y los costos derivados de las reclamaciones del producto y también de los rechazos, ya que esta máquina tiene la capacidad de procesar altas velocidades y disminuir a la vez la mano de obra. A la vez, se podrá obtener diversas soluciones para el proceso y la clasificación de granos de café verde y tostado. Esta usa una tecnología láser para clasificar los granos de café, ya que es el mejor tipo de tecnología para poder eliminar los materiales extraños, ya sean piedras y palos, como también las decoloraciones. La importación se realizará mediante vía marítima por el peso y el tamaño en sí de la mercancía, ya que sale más económico al ser realizado por vía aérea. Se destinará la mercancía bajo la modalidad del régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, gozando así de la suspensión del pago de derechos y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. Se clasificará la mercancía en la partida 8437 en máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vainas secas, máquinas y aparatos para moliendo, tratamiento de cereales u hortalizas de vainas secas, excepto las de tipo rural, teniendo la subpartida 8437 y 1090. El régimen en cuestión en sí es autorizado con la presentación de la declaración y la de la garantía de satisfacción de la SUNAT. El plazo de la máquina en territorio peruano consta de no exceder los 18 meses computados a partir de la fecha del levante. Las mercancías declaradas bajo este régimen son seleccionadas a canal rojo y se encuentran sujetas a reconocimiento físico. Concluido el reconocimiento físico, se registra en el sistema informático los datos de la declaración jurada de ubicación y finalidad de la mercancía y la diligencia del reconocimiento físico. En sí, luego, para el retorno de la máquina de café al país de Colombia, el despachado de aduana deberá solicitar ante el área que administra el régimen la circunscripción donde se encuentre la mercancía. Lo siguiente es que la numeración de la declaración de reexportación se debe dar dentro de la vigencia del régimen en cuestión. Luego de ello, el despachador de aduanas debe presentar ante el área que administra el presente régimen para solicitar el reconocimiento físico de la mercancía. Concluido el reconocimiento físico, el funcionario aduanero deberá efectuar la diligencia en la casilla correspondiente que han autorizado la operación por un plazo que no debe exceder el otorgado en la declaración. Y para finalizar, la máquina de café deberá ser reembarcada dentro de los 30 días calendario a partir de la fecha de numeración de la declaración de reexportación. Gracias por su atención.